Esta es Banderas Rojas en Emergencia. Yo soy Omar Apolaya, soy especialista en medicina de emergencias, médico asistente del Hospital Almenara. Soy tutor de residentes por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el hospital. Bueno, esto es un tema que siempre lo vemos en la emergencia, todo el tiempo, y yo creo que siempre lo vamos a seguir viendo. Así que es importante tenerlo claro, qué cosas son las banderas rojas en emergencia, por qué es que se presentan estas en emergencia y pues tenemos que tener los ojos bien abiertos para tratar de encontrarlas, ¿no? Para tratar de encontrarlas. En ese sentido tenemos que saber también qué cosa tenemos que buscar, qué cosa tenemos que ver. Las banderas rojas en emergencia en realidad son muchas, son un montón, son demasiadas. Yo aquí he tratado de sintetizar algunas que me parecen relevantes, importantes, pero uno podría seguir encontrando y seguir buscando banderas rojas en emergencia. Esta es una cita de, de la revista de Anales de la Medicina de Emergencias, del 2003, donde se dice pues, que el ambiente del servicio de emergencia tiene características operativas únicas que predisponen al error. Y eso es sumamente cierto, ¿no? Esta de acá es una imagen de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, el que está encima parado en las carpetas, es Robbie Williams. Y el mensaje es de que uno puede siempre tener una visión, una mirada diferente, divergente, acerca de algo, acerca de un mismo punto. Y en este caso, por ejemplo, acerca de un síndrome que puede llegar, ¿no? Entonces, no se trata de mirar siempre, buscarle la quinta pata al gato. No se trata de eso, sino se trata de tener siempre apertura mental, ¿no? Y tratar de ver siempre un poquito más allá de lo que puede ser. Y eso en beneficio del paciente siempre, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando, eso fue en épocas de la pandemia, en el hospital estábamos organizando un curso que era de gestión de comando de incidentes. Y decidimos hacerlo lo más pronto que podamos, pero queríamos tener algunos puntos acerca de cómo organizarlo y esto, cómo el CMP podía darnos la validación, la certificación y todo eso. Así que fuimos a buscar a un colega que trabajaba, que era parte del comité de eventos científicos del CMP y justo trabajaba en el hospital. Era jefe del servicio de ginecología. Así que fuimos a buscarlo con un doctor más antiguo ahí del servicio de emergencia, maestro, amigo, el doctor Esteban Díaz. Fuimos a buscarlo al otro colega, al jefe de servicio de ginecología. Y recuerdo claramente cuando estábamos en el servicio de ginecología, sentir unas risas ya en el servicio y ya en la parte de la jefatura del departamento del servicio, unas risas sutiles y estas risas rodeadas, envueltas de un silencio, ¿no? De un silencio. Entonces yo le dije al doctor Esteban Díaz, a mi colega con quien estaba ahí, doctor, ¿se da cuenta de esto, de este ambiente? Totalmente distinto, ¿no? Nosotros veníamos de un ambiente, habíamos salido de un ambiente caótico en realidad. En el hospital donde nosotros trabajamos, una emergencia sobredemandada, súper demandada, como las emergencias del país, ¿no? Están súper demandadas, y este es un hospital nacional grande, cabeza de red, que está
es emergencia, ¿no? Entonces, estábamos en ese lugar y ahí uno se da cuenta, ¿no? Que el ambiente donde uno trabaja, que uno ha normalizado y todo esto, es un ambiente distinto. Es un ambiente distinto. Y uno tiene que ser consciente de esto. Y uno que trabaja en emergencia puede entenderlo. Y hay colegas, a veces, personal de salud mismo, que no trabaja, que no se mueve en ese ambiente de emergencia y a veces es difícil entenderlo, ¿no? Es difícil manejarlo, ¿no? Bueno, las banderas rojas en emergencia son síntomas y signos que pueden estar asociados con un riesgo incrementado de patología grave. Entonces, las banderas rojas lo que buscan es que uno tenga esa visión profunda de poder determinar algunas cosas. Yo había pensado en poner casos clínicos en esto, pero la verdad que vamos a hacerlo distinto. De repente, de la forma tradicional, vamos a comenzar a nombrar algunos puntos, algunas cosas que no podemos dejar pasar, y luego vamos a conversar de repente algunas experiencias o ejemplos que hemos visto, ¿no? En el tema de la cefalea, las banderas rojas en cefalea hay que tener, no vamos a hablar de cefalea en profundidad, pero vamos a hablar de cosas puntuales que hay que tener en cuenta cuando vemos las banderas rojas de este gran síntoma, ¿no? Las cefaleas bien pueden ser primarias o secundarias, eso en principio. Y lo que nosotros, como personal de salud en emergencia, siempre, siempre, pero siempre no debemos dejar pasar son las cefaleas secundarias, determinarlas, saber que estamos frente a una cefalea secundaria, ¿no? Las cefaleas secundarias siempre son las menos. De estas, el 2% aproximadamente son graves, ¿no? Entonces, este es un artículo del 2019, ahí está la referencia, lo pueden buscar cuando quieran, sería genial. En este artículo, lo que se propone para poder acercarnos a saber de qué se trata esta cefalea, ponen una frase, un acrónimo, SNOP, que en inglés más o menos significa fisgonear, ¿no? Fisgonear. Pero yo revisando el artículo, viendo todo lo que hay ahí, y encontré otra palabra que creo que es una palabra que nosotros la podríamos recordar más, porque es una palabra en castellano, que incluye todo lo que este artículo plantea, pero yo adicionalmente le añadí ahí dos cosas más que tenemos que buscar en las cefaleas, que es la refractariedad, y ahí le añadí el tema del embarazo del puerperio, porque eso también nos debería hacer pensar siempre en otras posibilidades, ¿no? Que tenemos que buscar. Y ojo, en lo que respecta a banderas rojas, si uno no lo piensa, no lo ve, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar en estas cosas. Por eso, el tema de la medicina de emergencia, hacer medicina de emergencia, es una especialidad, especialidad amplia, amplia, amplia. Y uno tiene que tener en realidad una gran visión. No cualquiera hace emergencia en realidad. No cualquiera. La especialidad requiere en realidad de mucha preparación, de mucha capacitación. Y probablemente 3 años es poco, ¿no? En realidad, la especialidad debería ser más. En Cayetano es más tiempo, ¿no? Pero debería ser más tiempo. 4 hasta 5 años de repente, ¿no? De verdad. Bueno, entonces, esto que ellos lo plantean como SNOP, yo lo he planteado como pensaré, y es una mnemotecnia que nos puede servir mucho. La P es de historia previa, ¿no? De previa historia siempre. También nos sirve de postural, también nos sirve de papiledema. Y en un paciente, cuando uno lo recibe, tengo que recibirlo con este enfoque, con el enfoque pensaré. Y no se me van a pasar las cosas. Entonces ténganlo presente. Revísenlo, véanlo. Todo paciente que ingresa por cefalea
a la emergencia, enfóquenlo con pensaré. Y las cosas interesantes, importantes, no se le van a pasar. Entonces, previa historia, ¿por qué? Porque yo tengo que evaluar si la cefalea es diferente a lo usual. Si algo cambió. Hay pacientes que siempre vienen por dolor. Siempre vienen por dolor y a veces de cabeza, ya conocidos, y a veces uno dice, oh, ya, no, la cefalea es siempre, oh, no, ya, esto. Pero a veces cambia la cosa, ¿no? Y cuando la cosa cambia, entonces hay que tener atención. Entonces, en esto de postural hay que ver si hay un cambio dramático de pie a decúbito. También hay que ver si hay oscurecimientos visuales transitorios, ¿no? ¿Por qué? Porque estos me hacen pensar en causas secundarias. Causas secundarias que producen cambios en el patrón. Entonces, yo puedo estar ante una hipertensión endocraniana si el paciente tiene un cambio dramático de pie a decúbito. Puede estar, si hay oscurecimientos visuales transitorios, puede estar ante disautonomías. Y habría que ver las causas. En Pensaré, la E es de edad. Y las personas mayores de 50 años que vienen por un dolor de cabeza, siempre también tenemos que pensar en ellos, en esta, por ejemplo, no sería una bandera roja, pero ya yo lo enfoco al paciente y lo clasifico y sé que es un paciente topiquero que lo voy a manejar, que lo voy a poder manejar que va a poder seguir su tratamiento por consultorio externo y todo eso, su estudio en todo caso, ¿no? Las arteritis de la temporal, ¿no? Son pacientes que tienen dolor en el territorio de la temporal. Uno incluso ahí puede palparles la arteria. Si uno no lo piensa, no lo busca. Entonces hay que buscar. Hay que buscar. Uno puede palpar el vaso pulsátil, puede palpar el engrosamiento y todo eso, ¿no? Pero hay pacientes que tampoco no tienen mucho esa clínica, sin embargo, ahí en la región temporal está presente, ¿no? Entonces, en la persona mayor de 50 años hay que pensarlo, y eso con una BCG, tan solo con una BCG, uno ya tiene gran parte del diagnóstico. En la N faltó poner acá el examen neurológico, importante, ¿no? En el examen neurológico, dos cosas, y ahí yo creo que todo emergenciólogo, todo personal que trabaja en emergencia lo sabe, el trastorno de conciencia, ¿no? Uno determina, oh, mira, cefalea y tiene trastorno de conciencia, y ya está, ¿no? Cefalea, busco alteraciones neurológicas, y ahí las focalizaciones, pues, las focalizaciones uno se da cuenta en toque, ¿no? Pero pueden haber otras alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, ¿esto qué me hace pensar? Una encefalitis, una más ocupante de espacio, el famoso stroke, ¿no? En los pacientes. Cuando en la S de Pensaré, lo que debo buscar son los síntomas sistémicos. Si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene pérdida de peso, si el paciente es inmunodeprimido, si el paciente tiene cáncer. Y en estos síntomas sistémicos también yo debería incluir las patologías de base, por ejemplo, ¿no? La hipertensión, la diabetes, eso también me hace pensar en algunas cosas, ¿no? Y ya yo relacionando todas las letras, pues me puedo encaminar a mi sospecha, ¿no? Entonces, ¿qué me hacen pensar en estas fiebres? Pues meningitis, pero también puede ser encefalitis, ¿no? Neuroinfecciones, si el paciente tiene inmunosupresión, las neuroinfecciones son distintas a un paciente que no tiene inmunosupresión, lo sabemos, lo tenemos claro. Si el paciente tiene historia de neoplasia o pérdida de tiempo, pues también puedo pensar en metástasis y en algún otro tipo de cosas, ¿no? Acá está la A, y acá me faltó de nuevo poner. La A es de aparición, de cómo aparece esta cefalea. Y eso, esto ya es algo que siempre tiene que estar de manera hasta cliché, ¿no? Cefalea en trueno. ¿Cómo aparece? Como cefalea en trueno. ¿Cómo aparece? Como alteraciones neurológicas súbitas. Bien, pues, HCA, ¿no? HCA. Yo no sé por qué, pero típicamente yo me acuerdo haber visto pacientes que vienen con HCA y justamente después de una ducha, ¿no? De estarse bañando con agua tibia, HCA se espontánea, en la mañanita, ¿no?
Interesante eso, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta como algunos pequeños tips. Lo otro es la refractariedad, ¿no? La refractariedad al manejo de emergencia. Le pongo una medicación, no calma. He sospechado que es tensional, pero no se va, ¿no? Hay algo más ahí, ¿no? Puede haber, debo descartar. Lo otro, sobreuso de analgésicos, claro, relacionado a esto. Opiáceos. Ojo que las personas que sufren de migraña y que, por ejemplo, no hacen un control, no llevan un control de estas migrañas, no toman triptanos, nada de eso. Entonces, y se controlan o toman siempre opiáceos, esas personas siempre van a llegar. Y son migrañas, ¿no? Siempre van a llegar al hospital. Sin embargo, ante la refractariedad, siempre tenemos que pensar de nuevo en la cefalea secundaria, ¿no? En cefalea secundaria. O sea, en que hay algo más ahí, ¿no? Yo debo estar seguro que no hay para que el paciente le podamos dar de alta, ¿no? Y en el embarazo y porperio, que me parece súper interesante, siempre tenemos que pensarlo. ¿Por qué el embarazo y porperio? Porque las pacientes, las gestantes en el último trimestre siempre pierden proteína C y S. Y en el porperio, en las primeras 2 semanas, también hay que tener bastante cuidado con ellas. Se supone que después de las 2 semanas del porperio ya comienza, digamos, a entrar en la normalidad toda su cascada de coagulación y todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que pensar en las trombosis del seno venoso, que pueden ser patologías catastróficas en una gestante, y las coagulopatías, ¿no? Entonces, toda gestante con dolor de cabeza que esté, miren, ojo, en el último trimestre del embarazo, o ya gestante que ya pasó las 2 semanas, pero está en el puerperio en las 2 primeras semanas, tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? Tenemos que pensar en estas cosas. Ya, ojo con eso. Bueno, esto esta es una pintura de lo que se conoce como el mito de Sísifo, de Albert Camus, de una publicación, un filósofo, una publicación que hace en el 42. Y esta pintura, pues, es de la que habla del mito de Sísifo, aquel que con una gran roca subía y bajaba una cuesta, y que habla, de alguna forma, él de lo de la actividad constante que el hombre tiene en el transcurso de su vida y la búsqueda de la no quietud, de no quedarse quieto, de siempre estar haciendo cosas arriba y abajo, buscando un sentido, un sentido a lo absurdo, ¿no? Que podría ser ese ir y venir y dar vueltas a veces en lo mismo. Él plantea la filosofía de lo absurdo. Pero es interesante cómo en esa filosofía él plantea que uno encuentra una profundidad, encuentra un quehacer, un camino y un sentido en la misma actividad, en el mismo quehacer. Por eso siempre tenemos que hacer cosas. Eh, Siempre tenemos que estar haciendo cosas, es importante. Proyectos, cosas. Pero pongo esta pintura acá porque porque estoy hablando de la lumbalgia y pues cargar una roca de este tipo o hacer peso de este tipo, pues puede generar lumbalgias y lo sabemos, ¿no? La vida misma, el trajín de la vida misma intensa, pues la genera y eso hace que las lumbalgias sean consultas frecuentes en las emergencias, bastante frecuentes. Y a veces, como son tan frecuentes, tampoco no les damos mucho caso, ¿no? No les hacemos mucho caso y las manejamos con su diclofenac, orfenadrina y se acabó el asunto, ¿no? Y el paciente se va a su casa.
porque no las consideramos mucho. Sin embargo, las lumbalgias, que son más o menos el 11-10% a veces de las consultas, pueden incluir la quinta parte de estas en patologías graves que se pueden pasar por alto, ¿no? Y acá hay una revisión también del 2016 que habla sobre las red flags en las lumbalgias. Y bueno, con, con esas recomendaciones y otros artículos más, yo también armé esta mnemotecnia. Ojo, la anterior era pensaré, esta es física, entonces hay que pensar en eso cuando enfoquemos al paciente. La F de fractura, en realidad ahí en la revisión está la fractura, siempre la asocian a dos cosas, cuando el paciente tiene un trauma significativo, viene por eso, y en el uso de esteroides, ¿no? Hay pacientes que usan esteroides, corticoides, de manera crónica, ¿no? Entonces, en esos pacientes que usan corticoides, ojo, de manera crónica hay que pensar en estas cosas, ¿no? En fracturas. ¿Por qué? Porque estas fracturas pues, pueden generar compresión. Y si los pacientes están ya haciendo ciertas compresiones sutiles, hay que tener agudeza de tratar de encontrar ahí síntomas neurológicos, ¿no? Que si uno no lo busca, no lo encuentra. La I es de infecciones. ¿Cuándo pensar esto? Cuando el paciente tiene lumbalgia, tiene fiebre, pero a veces uno dice, lumbalgia, fiebre, una ITU nada más, una ITU. Pero hay que ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, de repente a veces necesita otra prueba complementaria. Sobre todo en los pacientes que también tienen uso de drogas intravenosas. A veces hay abscesos paraespinales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si uno no lo piensa, no lo encuentra. El otro que me parece súper interesante, importantísimo, y creo que se puede pasar, es el síndrome de Caudequina, ¿no? El síndrome de Caudequina. Pacientes, por ejemplo, que viene, yo me acuerdo, había un paciente que venía recurrentemente porque tenía estreñimiento. En una semana llegó como 3 veces, creo. Y de ahí a la siguiente semana, como 3 veces lo habían visto, se revisó la historia. Y el paciente estaba comenzando en la última vez que se le vio, el paciente ya no podía caminar, estaba ya parapléjico. El paciente tenía hipotonía rectal, y ya estaba haciendo retención urinaria sin dolor, ¿no? Y ese paciente inicialmente había venido por una lumbalgia y un estreñimiento. Una lumbalgia y un estreñimiento y había sido un síndrome de Caudequina. Ese paciente había estado desarrollando poco a poco una compresión importante, hasta que había hecho pues todo una injuria medular a ese nivel, y el paciente irremediablemente pues queda con sonda de por vida, ¿no? Si no hay una descompresión oportuna, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es en lo que tenemos que pensar también cuando los pacientes tienen cáncer, ¿no? Antecedente de cáncer, pérdida de peso voluntaria, pues tenemos que pensar en metástasis, ¿no? Y siempre tratando de pensar en este tipo de cosas que pueden generar, pues, compresiones y daños medulares importantes, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta. Ojo, cuando hablamos de bandera roja, no hablamos del grueso de los pacientes. El grueso de los pacientes pueden ser banderas verdes, amarillas. Hablamos nosotros aquí de la minoría, de las cosas que siempre tenemos que tener agudeza para que no se pase, ¿no? La verdad que en dolor abdominal, en el tema del dolor abdominal, creo que es un tema que uno como personal de salud que trabaja en emergencia
Creo que nosotros hemos palpado más abdómenes que nadie, ¿no? Me atrevería a decir incluso que más abdómenes que los cirujanos. Porque a veces, cuando nosotros tenemos un paciente o sea, quien recibe paciente con dolor abdominal, somos nosotros le ponemos la mano primero, y nosotros somos quienes, cuando vemos algún peritonismo, otra cosa, pues, lo llamamos, se lo pasamos, o lo diagnosticamos, ¿no? Lo diagnosticamos, nosotros hacemos el diagnóstico de la patología quirúrgica, y muchas veces, cuando ya está el diagnóstico, ellos entran. Entonces, sin embargo, eso también depende del tipo de triaje que tenga cada establecimiento de salud y todo eso, ¿no? Pero yo, con todo esto, me atrevería a decir que nosotros palpamos más barrigas, más abdómenes, que otro colega, y lo hacemos en emergencia, ¿no? Entonces, agudizar ahí los signos de un paciente para definirlo como abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico es importante. Creo que forma parte de la pericia, de la experticia que debemos ganar. Pero hay dos cositas siempre presentes, que lo encontré en este artículo que me parece interesante. Siempre la historia clínica y el examen clínico deben centrarse en señales de alerta y signos de enfermedades inflamatorias o malignas, ¿no? Ahora, esto otro me parece interesantísimo, ver al paciente 2 veces en caso de dolor abdominal intenso y agudo si los parámetros de laboratorio o exámenes radiológicos son normales. Y a veces hay pacientes, hemos tenido, que el hemograma no se altera, ¿no? Pacientes con apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no? Que el hemograma no se altera. Pero el diagnóstico es clínico, ¿no? Es clínico, la cronología Murphy, los puntos y todo eso, ¿no? Entonces, generalmente diagnosticar los retrocecales siempre son un poquito más complicados. Sin embargo, hay signos que podemos buscar en ellos, ¿no? El psoas, el obturador, ¿no? Revísenlo, búsquenlo. Y eso no, nos puede ayudar, nos puede dar un montón, bastante. Pero ojo, ver al paciente 2 veces en caso de dolor abdominal intenso agudo si los parámetros del laboratorio y examen radiológico son anormales. Y siempre preguntar también. Por ahí también va la cosa, ¿no? A veces uno como médico, uno siempre quiere tener la última palabra. Eso pasa, nos pasa. Pero pasa por ver un poquito más allá de eso, ¿no? Y descubrir en uno que hay más allá de eso. Y una vez visto eso, uno tiene que conversar siempre, ¿no? Oye, ¿qué te parece a ti? Miremos esto. Y eso está bien, porque enriquece y nutre a todos. Visto esto de la lumbalgia y del dolor abdominal, una bandera roja importante es en no perder de vista y pensar en las aneurismas aórticas, ¿no? Miren qué interesante en este artículo del 2021. Ellos dicen que el aneurisma de aorta abdominal en el 91% de los casos se asocia a dolor lumbar. Entonces, definitivamente, debe asociarse, cuando uno encuentra estas dos cosas, a este pensamiento, a pensar en una aneurisma aórtica, ¿no? Entonces debe ser incluido en el diagnóstico diferencial. Ojo que a veces uno dice, es dolor, ¿no? Espalda, abdomen, ya, cólico renal, ¿no? Es un cólico renal. Siempre ha venido por su cólico renal la persona, ya conocido, cólico renal, va de atrás adelante, sigue el trayecto del uréter, esto es un cólico renal. Pero siempre pensando en estas cositas, ¿no? A veces hay aneurismas de la arteria renal, por ejemplo, de la salida, ¿no? Ahí, de la terna. Entonces, hay que tenerlas presentes. Lo más probable es que sí, siempre se trate y estemos hablando de un dolor
de un cólico renal. Pero ojo, miren esto, la aneurisma de aorta abdominal en el 91% de los casos se asocia a dolor lumbar, ¿no? Entonces, pensarlo no está mal. Ahora, un aneurisma de aorta abdominal, pues puede ir con algunas alteraciones hemodinámicas, hay que ver cómo está la presión en ese paciente, sospecharla. Ojo que también a veces cuando son cólicos renales muy intensos, pues también te elevan la presión los pacientes, ¿no? Pero hay que evaluar muchas cosas, ¿no? Hay que ver ahí varias cosas. Bueno, este es un grupo que lo deben conocer ustedes, es Arena Hash, y tuvo un hit muy interesante que era Cuando la K me da vueltas. Y lo traigo acá a colación porque quiero mencionar el tema del vértigo, ¿no? El tema del vértigo, me parece relevante. El tema del vértigo, en realidad no hay muchos vértigos de origen central, y eso probablemente hace que pararnos frente a un vértigo, si uno lanza así un diagnóstico así a ojos cerrados, dice, este es periférico, lo más probable es que lo chunte, ¿no? Sí, esto es periférico porque, ojo que los vértigos pueden llegar a un 5% de las consultas en los departamentos de emergencia, y solo un 5% ser de origen central. Entonces ese 5% es porcentaje chiquitito, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de este tema del vértigo, pues siempre tenemos que, este es un artículo del 2018 que planteó un esquema HINT, cómo yo puedo diferenciar y tener una bandera roja ahí, ¿no? Es decir, esto puede ser un SB de fosa posterior, por ejemplo, ¿no? Y el paciente viene con toda la sintomatología del vértigo, el paciente viene vomitando, con inestabilidad, con el nistagmo, ¿no? Entonces, en todo paciente que tiene sintomatología, yo debería aplicar mi HINT, este protocolo, este esquema, que tiene 3 partes nada más, solo 3 partes, solo tengo que evaluar 3 cositas. Sin embargo, hay un HINT Plus también, ¿no? Lo vamos a conversar rápidamente. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no? Determinar un problema en la fosa posterior que puede ser una emergencia, un problema muy grave, ¿no? Entonces, el HIMSS es importante porque tiene mayor sensibilidad que una resonancia magnética en las primeras 24 a 48 horas para determinar un problema estructural agudo, fosa posterior. Qué interesante, ¿no? Miren, clínicamente nomás, ¿no? Yo puedo tener más poder que una resonancia magnética. Claro que hay algunos trabajos que dicen que no, pero la mayoría, y hay, al menos en este que les mostré, que tiene esa superioridad sobre una resonancia magnética, y eso me parece impresionante, ¿no? Entonces, este HINT tiene 3 cosas. Yo debo evaluar un impulso óculocefálico, un nistagmo y el test de Squid, para poder diferenciar entre si es periférico y lo manejo ambulatoriamente, le damos betaistina, le damos dimedrinato para los síntomas, y pues los pacientes van súper bien, con la betaistina van geniales, ¿no? O el paciente se ingresa hospitalizado porque es un vértigo central. Entonces, en el impulso óculocefálico, lo anormal es periférico y lo normal es vértigo central. Pero ojo, si yo tengo una persona asintomática, o sea, que ya, por ejemplo, imaginémonos un vértigo paroxístico benigno. El paciente tuvo su vértigo paroxístico benigno, el vértigo pasó, ya no lo tiene en ese momento. Entonces, si en ese momento yo le hago al paciente un examen del impulso óculocefálico, ese paciente me va a salir normal, y eso no es central.
Pero ojo, porque yo lo estoy haciendo, yo estoy aplicando mi test de Higgins en un paciente que no tiene síntomas en ese momento. O sea, para aplicar mi Higgins, yo debo aplicarlo a un paciente con síntomas en ese momento. Y el paciente esté con síntomas. Si el paciente está con síntomas y el impulso oculocefálico sale normal, pues ese paciente eh, tengo que preocuparme porque puede ser un vértigo de origen central. El impulso oculocefálico es aquel que cuando yo tengo al paciente frente a mí y le digo fija un punto y le agarro la cabeza ahí, lo tengo, y al paciente le hago movimientos de la cabeza lateralizados, y en eso le hago un movimiento más rápido, el paciente, lo normal va a ser que el paciente nunca pierda el contacto visual con el punto que yo le he dicho, mira acá. Entonces el paciente siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Pero cuando el paciente hace esto y reacomoda, cuando el paciente hace esto acá y reacomoda, hace esto y reacomoda, entonces eso es anormal, ¿no? El paciente no debe reacomodar. Si el paciente reacomoda, es un vértigo anormal. Y eso, felizmente, es periférico. Ojo, eso felizmente es periférico. Entonces, los vértigos centrales, el paciente nunca reacomoda, el paciente siempre está visualizando el punto que yo le digo, ¿no? Entonces, por eso es importante, para que eso me llame la atención y yo diga, esto es central, el paciente debe estar con síntomas, con síntomas, con síntomas. Listo. El otro es el nistagmo. Eso siempre lo hemos visto todo el tiempo. Los nistagmos unidireccionales siempre me hablan de vértigo periférico, ¿no? Por ejemplo, el movimiento rápido del vértigo, ¿no? El vértigo se va para la derecha, yo le digo al paciente, mira para la derecha, y el vértigo está ahí, a la derecha, ¿no? A la derecha. Yo le digo al paciente, mira a la izquierda, y el movimiento rápido, el vértigo sigue para la derecha, ¿no? Entonces, el nistagmo periférico es aquel nistagmo unidireccional. Si el vértigo es a la derecha, el vértigo siempre va a estar ahí, a la derecha, cuando mira a la derecha. Si mira a la izquierda, va a seguir a la derecha, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso es periférico, y tranquilos por ese lado. Pero cuando el paciente hace un vértigo vertical, vértigo está ahí, el nistagmo está ahí, arriba abajo, ojo con eso, y ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Esto puede ser central. Y si es bidireccional, ¿no? Si es bidireccional, o sea, se acomoda el movimiento. Yo le digo al paciente, ya, mira a la derecha, y el vértigo, para la derecha, movimiento rápido a la derecha. Perdón, el nistagmo, movimiento rápido a la derecha. Le digo, mira a la izquierda, y ahí, el movimiento rápido a la izquierda. No, es bidireccional. No. Ahí puede estar pasando otra cosa. Cuidado, ¿no? Entonces, ahí tengo que hacer otras evaluaciones y eso lo debería catalogar como central, ¿no? El test de Squee es interesante. Ustedes al paciente le dicen, mira acá, mira de frente, mírame, fija la mirada y le tapan un ojo, ¿no? Y ahí ustedes le sacan, le piden que se retire la mano y van a ver cómo ese ojo se reacomoda, ¿no? Se reacomoda, y eso es anormal, ¿no? Lo normal sería que estén ahí siempre mirando. Lo normal sería que estén ahí siempre mirando, ¿no? Lo anormal es cuando ustedes sacan, le quitan su mano y pues el ojo va a estar para otro lado y se va a reacomodar, ¿no? Eso es anormal y eso requiere un enfoque de un vértigo central. Y eso es grave, pues, porque puede ser ahí pues, un infarto cerebral, puede haber otra cosa, ¿no? La descripción que yo les doy acá de YouTube es porque aquí justo en esta descripción de YouTube está muy, muy interesante este test de Higgins. Y es algo que siempre debemos tener presentes que como trabajadores de emergencia, como médicos, siempre tenemos que tener súper claro, ¿no? Cómo poder determinar si esto puede ser
una cosa grave o una cosa más sencilla. Les dije que había un GIM Plus, me olvidaba. El GIM Plus es cuando el paciente está con síntomas agudos, está con vértigo el paciente, y de pronto perdió también en eso la audición en un oído, ¿no? En uno de los oídos. Ese es el GIM Plus. Si el paciente tiene acusia, hipoacusia en uno de los oídos, asociado a este vértigo. Entonces, no, eso es anormal. Ahí yo también tengo que tener bastante cuidado, bastante cuidado. No le puedo dar de alta al paciente, sino más. Vamos a ver si podemos ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí, doctor. Excelente. Miren, lo que les comenté sobre el HIMSS, sobre el examen este, aquí lo van a ver ahorita. Ahí está. Un solo hallazgo patológico en cualquiera de estos 3 parámetros se considera sugestivo de espacio posterior, o al menos no se obligaría a descartar. Como componente adicional, el llamado HIMSS Plus añade un cuarto dato a tener en cuenta. Una pérdida auditiva aguda unilateral será, pese a que pueda parecer lo contrario, sugestiva de causa central, habitualmente de un problema vascular por un infarto lateral continuo. Empecemos con la maniobra de impulso cefálico. Idealmente se debe explorar al paciente sentado, aunque también puede realizarse tumbado. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto, en la nariz, en el pecho, y se le rota la cabeza suavemente hacia la derecha e izquierda varias veces. En un momento dado, hacemos un giro brusco hacia uno de los lados y volvemos a centrarla. La presencia de sacada ocular correctiva unilateral sería sugestiva de patología periférica. Ojo aquí porque un pitch normal, o sea, la ausencia de dicha sacada, sería lo sugestivo de central y por lo tanto preocupante. Pero también podría ser así en un paciente sano, por lo que es importante aplicar e interpretar este test solo en pacientes con un síndrome vestibular agudo. Aquí tenemos un paciente con neuritis vestibular y por lo tanto con una sacada ocular correctiva en la maniobra del impulso cefálico. La sacada es un movimiento ocular para reposicionar el ojo hacia el punto que está mirando para lograr mantener la fijación. Cuando movemos rápidamente la cabeza del paciente hacia su izquierda, ahí miren cómo recomoda, ¿no? No hacia el lado derecho. Otro ejemplo del paciente con sacada correctiva, en este caso derecho, y por tanto ahí recomodo, ¿no? Este paciente presenta un nistagmus izquierdo. Al realizar la maniobra del impulso cefálico hacia el lado derecho, observamos la sacada ocular correctiva. Se trata de un kit anormal, positivo y por tanto sugestivo de causa periférica. Tenemos a continuación otro ejemplo similar. Sacada ocular correctiva al moverle la cabeza hacia la derecha. Ahí está la sacada, ¿no? La reacomodación que hace, ¿no? La reacomodación que hace. ¿Ven esa reacomodación? Tenemos otro ejemplo más de sacada ocular con la maniobra hacia la derecha. Lo repetimos a cámara lenta. Ahí vean la reacomodación. Miren esa reacomodación interesante, ¿no? Esa reacomodación fue periférico, ¿no? Fue periférico y eso está bien. Eso es central, miren. Mira, ahí se mueve a la derecha y se mueve a la izquierda, ¿no? Bilateral. Eso es central. Eso es central. Dirección cambiante. Aquí tenemos un nistagmus patológico, bidireccional. Cuando el paciente mira hacia su derecha, el nistagmus es derecho. Pero cuando mira hacia su izquierda, la dirección cambia y se vuelve izquierda. Izquierdo y derecho. Pero no es específico. Aquí tenemos el ejemplo opuesto, un caso de vértigo de causa periférica derecha. Cuando el paciente mira hacia su izquierda, el nistagmus es izquierdo. Izquierdo. Y cuando mira hacia su derecha, aunque es menos intenso, sigue siendo izquierdo. Ven para allá. Sigue siendo izquierdo. Por último, eso es el periférico. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto. Le cubrimos un ojo durante un par de segundos y nos fijamos en ese ojo al descubrirlo. Se considerará positivo y sugestivo de causa central si observamos en dicho ojo
en diagonal hacia arriba. En esta mujer, en cambio, al destapar el ojo izquierdo, vemos que tiene un pequeño desplazamiento lateral. En cualquiera de los dos casos, el diagnóstico final fue un infarto cerebroso. Estos signos pueden terminar corrigiéndose después de varios intentos, por lo que es importante fijarse bien desde el principio. También tenemos la posibilidad de grabarlo en vídeo para revisarlo después. Sobre decir los antecedentes del paciente, una anamnesis detallada, la exploración física completa, etc., son fundamentales, y que esto se trata solo de una herramienta más a la hora de realizar el diagnóstico. Pero como podéis ver, y aunque la experiencia también es un factor importante, se trata de maniobras que se pueden realizar a pie de cama sin excesiva dificultad. Nada más por hoy, y espero que os resulte útil. Un saludo. Bueno, a ver, nos habíamos quedado acá. Entonces, eso fue, hola, hola. Perdón. Perdón. Perfecto, entonces nos habíamos quedado acá. Bien, acá yo le dejo la descripción para que puedan revisarlo cuando quieran. Finalmente, de algo que quería también hablarles rápidamente era sobre las banderas rojas que nosotros tenemos que tener presentes siempre en la sepsis, ¿no? Eso es importante porque la sepsis, pues, es una entidad que mientras yo, de forma más precoz, la detecte, yo voy a poder tener mayor impacto en la mortalidad y en las secuelas que el paciente pueda tener, ¿no? En la recuperación que se pueda tener. Entonces, interesante me parece es este punto de aquí que les comento, porque desde el 2016 nosotros siempre favorecimos el uso del QSOFA, que era la conciencia, el trastorno de conciencia, la presión arterial y el tema de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, con esas tres cosas yo ya hacía mi screening y podía terminar. Sin embargo, lo que se ha visto ahora el 2021 es pues que el QSOFA es muy tardío, ¿no? Es muy tardío, ¿no? Entonces, las personas pues con sepsis, para que hagan trastorno de conciencia, ya la sepsis debe estar avanzada, ¿no? Y mientras la sepsis ya está avanzada, pues más disfunción de órganos tiene. Y si más disfunción de órganos tiene, recuperar ese paciente es más complicado, ¿no? Entonces, la propuesta, por eso es en el tema de la detección de sepsis, encontrar scores como el NEWS-MUSE, estos dos primeros, y el CIR de nuevo vuelve al ataque. Pero utilizar estos scores, más de uno siempre, y que son netamente fisiológicos, ¿no? El NEWS y el MUSE son totalmente fisiológicos, son scores que han demostrado, incluso lo hemos utilizado bastante en la pandemia, en el COVID, lo hemos utilizado estos scores. El NEWS 2 lo hemos utilizado bastante. Pero me parecen importantes, ¿no? Tenerlo en cuenta. El QSOFA, entonces, es importante, pero es, como screening, agarra pacientes muy tardíos, ¿no? No los agarra de manera precoz. Entonces, tiene buena especificidad, pero su sensibilidad es baja, ¿no? Entonces, ese es el tema con este QSOFA. Mucho tiene que ver también la intuición, la experiencia, ¿no? A veces para detectar a los pacientes. Pero les recuerdo, tengan presente el NEWS, revísenlo para encontrar banderas rojas en el caso de sepsis, ¿no? Bueno, como conclusiones finales, si no lo piensas, no lo buscas, siempre hay que sistematizar la búsqueda. Creo que los servicios de emergencia siempre deben tener programas de simulación y apreciación continua. Es importante que la gente converse, es importante unificar algunos criterios, es importante que manejemos algunas cosas todos entre los grupos de guardia. Y las sesiones de debriefing son importantes, ¿no? En las que uno encuentra un caso y pues luego del desenlace lo conversa, lo comenta y le hace seguimiento a este caso para poder tener enriquecimiento y mejora de todo el equipo, ¿no? Entonces,
bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero que les haya gustado esta charla. Les agradezco. Eso es todo. Muchas gracias.